Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para ver a cada uno de ustedes, saludar a cada uno de ustedes y hablarle a ustedes el programa divino que Dios está llevando a cabo en este tiempo. Porque ese programa divino que Él está llevando a cabo es lo más importante para cada ser humano. Es el programa más importante que se está llevando a cabo en este planeta Tierra. Los programas de los diferentes gobiernos, de las diferentes naciones, aunque sean buenos programas, con todo y eso, no se pueden comparar con el programa divino que Dios está llevando a cabo en este tiempo. Es el único programa que lleva a los hijos de Dios, a las personas que entran a ese programa, a la vida eterna. Por esa causa necesitamos conocer ese programa. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, de la siguiente manera, comenzando del verso 1 hasta el 5, dice de la siguiente manera: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro con la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta con oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, las tablas de la ley, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Las tablas de la ley. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Las tablas de la ley o tablas del pacto, las cuales contenían los mandamientos de Dios, estaban colocadas en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Ahora, nuestro tema para esta noche es las tablas de la ley o del pacto. Las tablas de la ley. Para comprender lo que esto significa para nosotros en nuestro tiempo, ya que no estamos viviendo en el tiempo de la ley, nosotros viendo que en el profeta Malaquías nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Tenemos que comprender una cosa. Por ejemplo, el templo que Dios le mostró a Moisés allá en el desierto, en el monte Sinaí, para que él hiciera esa construcción. Este templo, dice el apóstol San Pablo, que era tipo y figura del celestial. Eso lo dice en Hebreos capítulo 9,
verso 23 y 24, y dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios. Y también en el verso 1 del capítulo 10 de Hebreos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, aquí podemos ver que la ley y también el templo son tipo y figura, son la sombra de algo celestial, y tienen la sombra, o sea, los tipos y figuras de las cosas celestiales y de las cosas venideras. Porque Dios, conforme a lo que Él tiene en el cielo, así le mostró a Moisés para que Él hiciera aquí en la tierra un templo, un tabernáculo, el cual era tipo y figura de lo que estaba en el cielo. Y en ese templo fue colocado todo lo que sería lo venidero. Los bienes venideros estaban representados, simbolizados en el templo y las cosas que estaban en el templo. Por esa causa, el templo y las cosas que estaban en el templo fueron purificadas con sangre del sacrificio que el sumo pontífice llevaba a cabo. O sea, él con la sangre del sacrificio santificaba las cosas que estaban en el templo. Así aconteció cuando fue dedicado el templo que hizo Moisés, porque del templo del Señor en el cielo, en ese templo se llevaría la sangre del sacrificio del Cordero de Dios para hacer la intercesión allá en el cielo y purificar y santificar ese templo del cielo y las cosas que allí estaban. Y ahora vea usted una cosa: siendo nosotros templo de Dios, templo del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios del Señor Jesucristo fue colocada en ese templo espiritual y fue rociado ese templo espiritual y las cosas en ese templo. ¿Para qué? Para quitar el pecado, santificar a cada uno de los hijos de Dios que pertenecen a ese templo espiritual. Por eso dice que el templo espiritual o el templo verdadero, con mejores sacrificios que los sacrificios que llevaban a cabo cada año en el templo terrenal, ese templo espiritual con un mejor sacrificio, el del Señor Jesucristo, fue purificado, fue santificado, y usted y yo pertenecemos a ese templo. Ahora, vea usted que Dios, cuando ha ordenado la construcción de un templo aquí en la tierra, ya sea un templo literal o un templo espiritual,
tiene que ser hecho de acuerdo al diseño que está en el cielo. No puede ser hecho como a la persona le parezca. Ahora, no estamos hablando de un local de reunión como este o como algún local de reunión que hagamos para las reuniones que vayamos a tener. Más bien estamos hablando de un templo como el que hizo Moisés y como el que hizo Salomón. Y un templo como el que el Señor Jesucristo ha estado construyendo desde que Él comenzó esa labor. Ya es un templo espiritual. Ahora, el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón y el templo que ha estado haciendo el Señor Jesucristo, porque somos templo del Señor Jesucristo, templo de Dios. Ese templo espiritual tiene que ser hecho de acuerdo al diseño del que está en el cielo. Y ese diseño del que está en el cielo fue mostrado a Moisés. Y por eso el apóstol San Pablo dice que aquel templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón es la sombra de el que está en el cielo y tiene la sombra de los bienes venideros. Ahora, viendo que estas cosas son así, Dios no obrará fuera de ese templo. En el tiempo de Moisés, ese templo que estaba allí, estaba para Dios comunicarse con el pueblo hebreo. Y allí podemos ver que Moisés entraba al lugar santísimo y allí se comunicaba con Dios, el cual estaba en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, en donde estaban las tablas de la ley, las tablas del pacto. Estaba también el maná escondido, el maná que fue colocado en una vasija de oro y colocado en el arca del pacto. También estaba la vara de Aarón que reverdeció, y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, y en el propiciatorio, así sobre el propiciatorio, estaban los dos querubines de gloria, y en medio de los dos querubines, Dios, la Shekinah, aquella luz que guió al pueblo de Israel por el desierto, entró a ese templo y pasó a ese lugar y se colocó en medio de los dos querubines. Y él dijo que desde el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, de en medio de los dos querubines, él se manifestaría a Israel. Por lo tanto, no habrá ninguna manifestación de parte de Dios para el pueblo hebreo en este tiempo en que vivimos, a menos que no sea de medio de los dos querubines sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Ahora, muchas personas piensan que solamente hay un tabernáculo, el tabernáculo que levantó Moisés, un solo templo, pero luego Salomón levantó un templo, un tabernáculo, exactamente como Moisés lo hizo. O sea, teniendo todas las cosas que tenía aquel templo y sobre todo el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Pero ya no está el templo que levantó Moisés, ni tampoco está el templo que hizo Salomón, en los cuales moró Dios en el lugar santísimo. Ahora tenemos que conseguir un nuevo templo, porque Él hizo un nuevo pacto con su pueblo. Y ese nuevo templo es el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y Él dice, y vendrá a su templo el Señor. Ahora no es un templo literal,
de 4 paredes, actualmente en donde se reúnen los hijos de Dios. Solamente es un local en donde tienen reuniones en diferentes países para escuchar la palabra de Dios. Pero cada hijo de Dios pertenece a un templo, al templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso Él dice en Apocalipsis capítulo 3 y verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende con Dios, y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque Él coloca su nombre en su templo. Y por cuanto cada hijo de Dios es parte de ese templo, el nombre de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo es colocado en la frente, en la mente de cada hijo de Dios. Él no va a colocar su nombre en la frente, la mente de una persona que no pertenezca a ese templo. Ahora, tenemos los escogidos de entre los gentiles que pertenecen a ese templo, y los escogidos de entre los hebreos que también pertenecen a ese templo, y son o serán los que le servirán a los escogidos del Señor. A los escogidos de entre los gentiles le servirán los escogidos de entre los hebreos. Porque la bendición de el mayor Israel, como aconteció con Efraín y Manasés. Manasés era el mayor, pero cuando Jacob cruzó sus manos, la bendición que es dada y que está en la mano derecha, y sobre el cual la mano derecha, que representa el poder divino, es colocada, sobre ese viene la bendición del mayor, la bendición del primogénito. Cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de José, cruzó las manos y puso la mano derecha, la cual traía la bendición del primogénito sobre Efraín, que era el menor. Y recuerden, Efraín era hijo de José, un hebreo, pero la madre de Efraín era nada menos que una gentil. Ahora, el Señor Jesucristo, por nacer en la tierra de Israel, así como usted y yo somos ciudadanos del país de la nación en donde cada uno hayamos nacido, así el Señor Jesucristo por nacimiento es hebreo, su ciudadanía. Pero Él ni es hebreo ni es gentil, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero por nacimiento adquirió esa ciudadanía terrenal. Pero su ciudadanía es celestial, como la nuestra. Usted que vive en Colombia, pues tiene la ciudadanía colombiana. Y los escogidos que viven en Venezuela tienen ciudadanía venezolana. Los que viven en la Argentina tienen ciudadanía argentina. Los que viven en Brasil tienen ciudadanía brasileña o brasileira.
y así por el estilo. Pero antes de usted y yo tener esa ciudadanía terrenal, teníamos la celestial. Y esa ciudadanía celestial es eterna. Así es que, de acuerdo a la ciudadanía celestial que tiene cada uno de los hijos de Dios, es que Dios trabaja con sus hijos. Y de acuerdo a nuestra posición en el reino de los cielos, siendo cada uno de nosotros templo de Dios, templo del Señor Jesucristo, como individuo y como grupo. Como individuo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma está representando, o el templo está representando nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Ahí está representado el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. El atrio o los atrios, el cuerpo físico. El lugar santo, nuestro espíritu. Y el lugar santísimo, nuestra alma. Y ahí es el lugar de morada de Dios. En el alma de la persona. Es el lugar más importante de la persona y es lo que en realidad es la persona. Y es lo que viene de la eternidad. El cuerpo físico no vino de la eternidad, vino del polvo de la tierra y somos polvo de la tierra, y al polvo de la tierra regresa el cuerpo físico. Aunque entendemos que para realizarse este cuerpo que ha venido del polvo de la tierra, por la unión de papá y de mamá, se formó este cuerpo en el vientre de mamá. Pero estos cuerpos pertenecen a la tierra. Los elementos que componen este cuerpo pertenecen a la tierra. Así es que lo que cada hijo de Dios tiene eterno es el alma. Y por esa causa, cada hijo de Dios es un ciudadano celestial y pertenece al templo espiritual del Señor Jesucristo. Esto le muestra a usted y a mí que algún día, cuando ya estemos transformados y pasemos a esa dimensión eterna, ocuparemos una posición muy importante en el templo que está en el cielo. Y eso es tan grande que todavía no lo podemos comprender muy bien. Pero Él ha dicho: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Porque en el templo que está en el cielo, y desde ese templo es que se gobierna todo lo que Dios ha creado. Eso es tan grande que usted y yo tengamos una posición importante. Ser una columna en el templo de Dios no es cualquier cosa, no es una columna literal. Una columna en un grupo de creyentes es una persona muy importante en un grupo de creyentes. Y una columna en el templo que está en el cielo es una persona muy importante en ese templo que está en el cielo. Así es que la columna principal de ese templo es el Señor Jesucristo. Pero Él dice que nos hará también a nosotros
columna en el templo de Dios. O sea, tendremos una posición muy importante en el cielo. Por eso Él dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años. Así es que ser un rey, y un rey no de los reyes de esta tierra, sino del reino de los cielos, para luego en el reino milenial reinar con Cristo por 1000 años y después por toda la eternidad, es una cosa tan y tan grande que si usted la comprendiera, usted estaría todos los días dándole gracias a Dios por la posición que usted tiene en el reino de los cielos. Y también dice que nos ha hecho sacerdotes. Y todo eso no por herencia terrenal, sino por herencia celestial. No por la ciudadanía terrenal que tenemos, sino por la ciudadanía celestial. Y por ser hijos del rey Melquisedec, el cual es rey y sacerdote, hemos heredado el reino y también el sacerdocio. Y todo esto es según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Reyes y sacerdotes, por lo tanto, perteneciendo a ese templo espiritual del Señor, entonces tenemos la bendición grande que Dios tiene para este tiempo final. Ahora, yo les dije al principio que nuestro tema era las tablas de la ley, las tablas del pacto. Y también les dije que la bendición del mayor, la cual está en la mano derecha, fue pasada al menor cuando Jacob bendijo a Efraín primero y luego bendijo a Manasés con la mano izquierda y con la bendición de la mano izquierda. Ahora, Jacob también había recibido la bendición de la mano derecha, la bendición del primogénito, cuando su padre Isaac lo bendijo, de acuerdo a su nacimiento terrenal. Jacob no era el primogénito, pero de acuerdo a lo celestial, él tenía la primogenitura en el cielo. Y por eso él luchó para lo que él tenía en el cielo. Las bendiciones del cielo se materializaran aquí en la tierra. Pasó mucho trabajo, luchó y hasta lo persiguieron a muerte al principio y pasó etapas difíciles, pero él obtuvo la bendición del primogénito. Dios dijo antes de nacer Jacob y Esaú: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, antes de ellos nacer. Y por más que luchó Esaú y nació primero y creían que tenía la bendición del primogénito, ¿qué va? Jacob la tenía desde el cielo, y aquí en la tierra tenía que materializarse lo que en el cielo le pertenecía a Jacob. Y no saben ustedes una cosa, que en el cielo la primogenitura la tiene el escogido de entre los gentiles, aunque el pueblo hebreo nació primero, pero Dios trata con el pueblo hebreo como nación. Y aunque como Manasés es el mayor y los escogidos de entre los gentiles como Efraín son el menor,
cuando el Señor Jesucristo en la cruz murió. La cruz, así como la hizo Jacob, allí lo que Jacob estaba haciendo al cruzar su mano derecha a el menor y la izquierda al mayor, estaba haciendo una cruz. Y el Señor en la cruz también pasó la bendición del pueblo hebreo al pueblo gentil, a los escogidos de entre los gentiles, y todavía no lo sabe. ¿Y saben ustedes una cosa? Que el que pierde una bendición no se da cuenta que la perdió, pero el que la recibe, ese sí se da cuenta que la recibió y se goza y le da gracias a Dios. Y se da cuenta porque ha luchado por esa bendición. Bueno, el pueblo hebreo tendrá la bendición de la mano, ¿qué? Pero la tendrá. Y el mayor, Israel, que fue el primero que nació, el primero que apareció en la historia del programa divino, un pueblo que nació, porque Dios le dice en la Escritura, Israel es mi hijo, es mi primogénito como nación. Pero esa bendición del primogénito, cuando rechazaron a Jesús, pasó a nosotros. Y por esa causa Dios no envió a sus hijos a nacer allá en medio del pueblo hebreo después de la muerte del Señor Jesucristo, sino en medio de los gentiles, en donde estaba la bendición del primogénito, la bendición de la mano derecha. Ahora vean ustedes, en el lugar santísimo, el lugar más importante del templo del Señor, así como era el lugar más importante del templo literal, y también el lugar más importante del templo que está en el cielo, el lugar más importante del templo del Señor Jesucristo, el cual está compuesto por sus hijos, sus miembros del cuerpo místico del Señor. El lugar más importante es el lugar santísimo. Él comenzó su construcción en la tierra de Israel, en el este, y termina su construcción en el oeste. Y en el oeste, en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, en el oeste lo que estaba era nada menos que el lugar santísimo. Usted y yo somos parte de ese templo espiritual, pertenecientes al lugar santísimo de ese templo, el lugar en donde es colocado el arca del pacto, las tablas de la ley dentro de ese arca del pacto, de esa arca del pacto, y la vara de Aarón que reverdeció, todo eso, y el maná escondido. Y todo eso es actualizado en el templo espiritual del Señor, así como el templo espiritual del Señor Jesucristo es la actualización del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Ahora, las tablas de la ley, las tablas del pacto, tablas de la ley, en el templo que hizo Moisés, fueron colocadas en el arca del pacto, y luego fue colocada el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo tienen que estar las tablas de la ley, las tablas del pacto actualizadas. Ahora, veamos en Apocalipsis capítulo 10 y también en Apocalipsis capítulo 5. Ahí encontramos que en el cielo
estaba en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un librito cerrado, el cual tenía que ser abierto, y se pidió a una persona que fuera digna que viniera y tomara el librito de la mano del que estaba sentado en el trono y abriera los sellos. Y ninguno aparecía hasta que apareció el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual también fue anunciado como el león de la tribu de Judá. Juan lloraba mucho y el anciano le dijo: no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos. Y cuando Juan miró, vio un cordero. Juan conocía al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, pues en esa forma lo había presentado Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nunca Juan, el discípulo amado, había conocido a Jesús como el león de la tribu de Judá, porque no le había conocido en esa forma por cuanto no había llegado el tiempo para el ministerio del Señor como el león de la tribu de Judá, cuando lo conoció en esta tierra, en su ministerio. Pero cuando el Señor Jesucristo apareció para tomar el libro y abrir sus sellos, apareció en su nuevo ministerio como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Así apareció y tomó el libro y abrió sus sellos. Ahora recuerden que el león de la tribu de Judá y el Cordero de Dios es el mismo personaje, es el Señor Jesucristo, pasando de cordero a león, pasando de la obra de intercesión, de redención, a la obra de reclamo. Para reclamar, Él necesita tomar el libro de la redención, el libro sellado con 7 sellos, el libro que con su sangre redimió, y redimió ahí todos los que están escritos, todos los escogidos. Ahí está escrito el nombre de cada uno de los hijos de Dios. Por eso Él tenía que tomar ese libro. Lo tomó, lo abrió en el cielo y luego descendió a la tierra con el librito abierto en su mano derecha. Porque Él trae ahí la bendición del primogénito en su mano derecha para darla de regreso a los hijos de Dios. Y por cuanto las manos fueron cruzadas con la cruz en la cual el Señor Jesucristo murió, la bendición que el pueblo hebreo está esperando pasa a los escogidos de entre los gentiles. Por esa causa, siendo ese librito el libro de la redención, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, de toda la creación, el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 10 desciende a la tierra como el ángel fuerte. Dice: y vi descender del cielo un ángel fuerte y cercado de una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Y dice todo lo que vio en ese ángel fuerte, y una de las cosas que vio fue un librito abierto en su mano derecha, y clamó a gran voz como cuando ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Luego en Apocalipsis capítulo 11, 8 al 11, dice: y oí una voz del cielo que me dijo: ve y toma el librito de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y pídele que te dé el librito que tiene en su mano abierto. Y fui al ángel y le pedí el librito, y él me dijo: tómalo, cómelo.
Amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y lo tomé, lo comí, fue dulce en mi boca y amargo en mi vientre. Y cuando lo hube comido, él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Profetizando otra vez. Recuerden que Juan, el discípulo amado, en la visión apocalíptica representa al cuerpo místico del Señor Jesucristo, encabezado por el ángel mensajero en cada etapa de las etapas por las cuales pasa el cuerpo místico del Señor Jesucristo, desde la primera etapa hasta esta etapa final en la cual nosotros estamos viviendo. Y Juan, el discípulo amado, representando en esa forma a el mensajero y el grupo de cada mensajero en cada etapa, en cada edad, hasta la nuestra, encontramos que en esta etapa final en la cual nosotros vivimos es la etapa en donde la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo. Y como hemos visto, una sola persona vio la segunda venida del Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte descendiendo del cielo, siendo que este hombre era un profeta, Juan, el discípulo amado, representando también a los escogidos del tiempo final con su mensajero, nos muestra que la segunda venida del Hijo del Hombre la verá el mensajero con su grupo en este tiempo final. Y aquí encontramos que se le dice al mensajero, se le dice a Juan: pídele el librito. Es el libro más importante del cielo. Es el libro más importante que existe. Por lo tanto, ese librito, siendo que pertenece al cielo o que viene del cielo, le es dado a aquel a quien se le es dicho: pide ese librito. Ya hemos visto que es el título de propiedad, el libro de la redención, el libro del reclamo. Sin ese librito no se puede reclamar la resurrección de los muertos, no se puede reclamar la transformación de los que estamos vivos, no se puede reclamar el rapto o traslación de los escogidos. Nada se puede reclamar, y la obra del Señor como león de la tribu de Judá no se puede llevar a cabo sin ese librito que fue abierto en el cielo. Siendo que la obra del Señor como león de la tribu de Judá se lleva a cabo en este planeta Tierra, ese librito tiene que ser colocado en esta tierra. Ese fue el librito que le fue entregado a Adán, y en la caída Adán perdió todos los derechos a ese libro, por lo tanto regresó a la mano del dueño original, a Dios, y en este tiempo final regresa a los hijos de Dios, que son los herederos. No se puede heredar nada en lo humano, a menos que la persona no sea un heredero y tenga la escritura de la propiedad que quiere heredar, y se lleve a corte, y entonces se compruebe que el heredero a esa propiedad y a todas las cosas que poseía su padre le pertenecen a él. Y por la muerte del Señor Jesucristo, nosotros somos los herederos. Por lo tanto, ese título de propiedad de los cielos y de la tierra, de toda la creación,
nos pertenece como heredero. Como herederos nos pertenece el título de propiedad, el título de nuestra herencia. Y por esa causa, en este tiempo final, el Señor Jesucristo, el cual cumple su segunda venida, conforme a su promesa con sus ángeles, Él viene con ese librito abierto, con el título de propiedad, y lo entrega al ángel mensajero de la edad de la piedra angular, al ángel mensajero de el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y Él lo toma, lo come, lo digiere, dulce en su boca y amargo en su vientre. Dulce el mensaje de este tiempo final, dulce el mensaje del reclamo, dulce el mensaje de la obra del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Pero los problemas, los sufrimientos, las persecuciones y todas las cosas que se levantarán en contra del mensajero y su grupo son amargas. Pero es dulce a nuestra boca. Ahora, no importa las amarguras por las cuales tengamos que pasar. Lo importante es tener ese librito que fue abierto en el cielo. Lo recibe el mensajero de nuestra edad, de la edad del lugar santísimo, de la edad de la piedra angular, de la edad de la cima del monte de Sión, sobre el cual la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo, como dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y verso 20, y vendrá el libertador a Sión. Y también lo repite San Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 11 y verso 26. Ahora, ese librito, el título de propiedad, el libro de la redención, el libro para nuestro regreso a la vida eterna, a la eternidad, con cuerpos eternos. Hemos visto que es traído del cielo por el Señor en su segunda venida, lo trae en su mano derecha, lo entrega al ángel mensajero para que se lo coma. Y luego les he dicho, cuando se lo come, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Un mensaje profético, el mensaje final, la trompeta final, o gran voz de trompeta, surge de la boca del mensajero de la edad de la piedra angular al comerse ese librito que fue abierto en el cielo y le fue entregado. Es la palabra, el mensaje, y surge ese mensaje producto de ese librito que se comió. Y algunas personas, cuando otra persona está comiendo algo bueno, algo importante, dice, ¿y no me vas a dar de eso tan bueno que tú estás comiendo? Pues el ángel mensajero que se come ese librito que fue abierto en el cielo para profetizar otra vez, porque el ministerio de Elías profetizó en su cuarta manifestación, pero profetiza otra vez sobre muchos pueblos y lenguas en su quinta manifestación. Y el ministerio, el espíritu ministerial de Moisés profetizó para el pueblo hebreo cuando él estuvo aquí en la tierra en Moisés. Y profetiza otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas en su segunda manifestación.
Y todo esto se lleva a cabo en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, el cual, así como Moisés recibió las tablas de la ley, él recibe el librito que fue abierto en el cielo, y cuando él lo toma y predica el mensaje de gran voz de trompeta, está predicando el contenido del librito que fue abierto en el cielo, y está colocando en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, ese librito que fue abierto en el cielo, así como Moisés colocó las tablas de la ley del pacto dentro del lugar santísimo, dentro del arca que colocó en el lugar santísimo. Así el ángel mensajero del Señor Jesucristo coloca ese librito que fue abierto en el cielo, en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y en nosotros como individuos, siendo también y estando representados en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, Él coloca dentro de nuestra alma, que es el lugar santísimo, ese librito que fue abierto en el cielo. Y cuando Él nos ha dado el mensaje que le ha sido entregado para nosotros, nos ha estado entregando el librito que fue abierto en el cielo, y lo ha estado dando a cada uno de nosotros en mensaje. Cuando recibimos el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje de gran voz de trompeta, estamos recibiendo el librito que fue abierto en el cielo, y está siendo colocado en el lugar santísimo en nuestra alma, como individuos, en el lugar santísimo nuestra alma. Por eso el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje de gran voz de trompeta, es un mensaje para el alma de cada uno de los hijos de Dios. Y ese mensaje es el librito que fue abierto en el cielo. Y ese mensaje es nada menos que las tablas de la ley actualizadas, colocadas en nuestra alma, en el lugar santísimo. Y como grupo de creyentes, siendo nosotros el grupo de creyentes del templo espiritual del Señor, que pertenecen al lugar santísimo, el mensaje del lugar santísimo, el mensaje de gran voz de trompeta final, el mensaje del librito que fue abierto en el cielo, ha sido colocado en el lugar santísimo, en la edad de la piedra angular. Ese es el lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Por eso le corresponde tener las tablas de la ley actualizadas, el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje que nos regresa a la eternidad, el mensaje que nos da derecho a la transformación de nuestros cuerpos, y a los que partieron en el pasado les da derecho a la resurrección en cuerpos glorificados. Tenemos las tablas de la ley. Por eso, acordaos de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es que Dios actualiza en nuestro tiempo las tablas de la ley. La ley ha sido actualizada. Por eso Él dice: yo las escribiré en la mente y el corazón, las colocaré en la mente y el corazón de mis hijos, porque ahí el corazón, ese es el lugar donde está el alma. Por lo tanto, al hablar del corazón, está hablando de nuestra alma. Y cuando dice que colocará su ley en nuestro corazón, está
está diciendo que colocará su ley, su palabra en nuestra alma, porque ese es el lugar santísimo en donde fue colocada la ley, la palabra, en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. La palabra de Dios es para el alma de cada hijo de Dios. Por eso el mensaje de nuestra edad, siendo la ley actualizada, va directamente al alma de cada hijo de Dios, al lugar santísimo que tiene usted, el alma, lo que usted es en realidad. Ese es el lugar de morada de Dios en usted. Y así también en el templo espiritual, en el cuerpo místico del Señor como grupo. Así es que el mensaje es colocado en nosotros como individuos, en nuestra alma, el lugar santísimo. Y es colocado en el templo como cuerpo de creyentes, en el lugar santísimo, que es el alma del templo espiritual del Señor. El templo espiritual del Señor Jesucristo, sin el lugar santísimo, sin nosotros, está incompleto, porque no tiene lugar para la segunda venida del Señor, para Él morar en su segunda venida con sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, y para comunicarse desde ese lugar con el pueblo hebreo. Así es que estamos viviendo un tiempo grande y glorioso, un tiempo tan grande y glorioso en el programa del reino de los cielos, que solamente podemos decirle a Dios, gracias a Dios, porque nos has enviado en este tiempo final, y nos has colocado en tu templo, en el lugar más importante, el lugar santísimo del templo del Señor. Y el lugar santísimo del templo es el alma del templo del Señor. ¿No sabían ustedes que somos el alma del templo espiritual del Señor? ¡Gloria a Dios! Sin nosotros, ellos, los que partieron en las edades del pasado, el resto del templo no puede ser perfeccionado. Por eso ellos vivieron cada uno en su edad y no pudieron continuar viviendo, ser transformados y continuar viviendo, sino que tuvieron que partir, porque ellos tenían que esperar una edad eterna, una edad representada en el lugar santísimo, que tuviera el título de propiedad, que tuviera el libro de la redención abierto en medio de ellos, y que ese fuera el mensaje de esa edad, para que se llevara a cabo la obra del Señor como el león de la tribu de Judá, reclamando todo lo que Él redimió. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir en esa edad y ser las personas que componemos esa edad. Esta edad está compuesta por los escogidos de este tiempo final, y por esa causa la ley actualizada, ese título de propiedad que ha sido traído a la tierra y que es dado a cada uno de los hijos de Dios en la forma de mensaje, por esa causa ese libro, ese mensaje ha llegado hasta nuestro corazón, ha llegado hasta el lugar santísimo, hasta el alma nuestra, que es el lugar santísimo de cada uno de nosotros como personas. El alma es el lugar santísimo, por eso el lugar santísimo es el alma del templo de Dios, del templo del Señor Jesucristo, y es el lugar donde Él coloca su palabra. Así es que estamos viviendo
en el tiempo de la ley actualizada, de las tablas de la ley colocadas en el lugar santísimo, en el alma nuestra como individuos y en la edad de la piedra angular, como la edad del lugar santísimo. Así es que lo que nos ha tocado es tan grande que no hay palabras para expresar la bendición tan grande que nos ha tocado. Vean ustedes, Él desciende a la tierra en Apocalipsis 10 con una bendición en su mano derecha, el librito que Él abrió en el cielo. Esa es la bendición de el primogénito. Esa es la bendición que el pueblo hebreo está esperando, pero nos ha tocado a nosotros. Así es que, gracias a Dios por las tablas de la ley actualizadas en la edad de la piedra angular y en nuestra alma, en nuestro corazón. Dios les continúa bendiciendo con todas las bendiciones de la mano derecha, todas las bendiciones del librito de la redención, todas las bendiciones del primogénito que Él trae en su segunda venida en su mano derecha. Y pronto recibamos a nuestros hermanos de las edades pasadas que partieron, los recibamos en cuerpos incorruptibles y seamos todos transformados de acuerdo al programa divino para este tiempo, de acuerdo a la bendición del primogénito, de acuerdo a la ley actualizada. Recuerden que para el tiempo de la ley dice que el que hiciera estas cosas vivirá. Y con la ley actualizada también es así. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 y verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y las palabras de esta profecía son el mensaje de testimonio del ángel del Señor Jesucristo. Por eso dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y dice el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 5. Y en Apocalipsis 1 y verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel a Juan. Y como Juan representa a los escogidos en cada edad, ahí estamos todos representados. Así como Juan recibió la revelación por medio del ángel del Señor, los escogidos la reciben en el tiempo final por medio del ángel del Señor Jesucristo. Y ese mensaje, ese testimonio, esa revelación del Señor Jesucristo es la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, revelándose, manifestándose como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su nueva obra, la obra de reclamo. Y por esa causa, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Así es que, siendo la ley o las tablas de la ley actualizada, estas cosas, el mensaje es para usted y para mí. Y leyendo y escuchando y guardando con todo nuestro corazón el mensaje de la edad de la piedra angular, estamos guardando la ley actualizada y estamos
recibiendo y comiéndonos el librito que fue abierto en el cielo para tener derecho a la transformación de nuestro cuerpo y nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Todo eso está conforme a las tablas de la ley. Lo que fue allá en aquel tiempo viene a ser en este tiempo tipo y figura de lo que los escogidos en la edad de la piedra angular han recibido conforme a como Dios había prometido. Así es que tenemos las tablas de la ley y también tenemos el ministerio de Moisés y de Elías en el lugar santísimo, de lo cual hablaremos en otra ocasión. La ley no pudo venir si Dios no tenía a Moisés, y la ley actualizada tampoco puede venir a la edad de la piedra angular a menos que no aparezca el ministerio de Moisés para actualizar la ley a los escogidos en la edad del lugar santísimo. Y por eso, cuando sea el tiempo para el pueblo hebreo, con la ley actualizada, el pueblo hebreo recibirá la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Así es que de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora podemos ver claramente lo que fue visto allá en el templo literal, como en el templo espiritual se ha estado llevando a cabo, porque lo de allá fue tipo y figura de lo que Él estaría haciendo en su templo espiritual. Así es que, firmes en el lugar santísimo, con las tablas de la ley del pacto actualizadas en nuestro tiempo. Firmes en el lugar santísimo, actualizado en el templo espiritual del Señor, con el mensaje de testimonio del ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas, porque Él está en nuestro tiempo, en nuestra edad, dándole a cada hijo de Dios el librito que fue abierto en el cielo. Cuando recibimos el mensaje, nos estamos comiendo el mensaje, la palabra. Por lo tanto, nos estamos comiendo el librito que fue abierto en el cielo. Nos estamos comiendo la ley actualizada, la cual dijo que escribiría en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestra mente. Y eso está aconteciendo en el templo espiritual del Señor, en el cuerpo místico del Señor, en la edad del lugar santísimo. Tenemos en el lugar santísimo las tablas de la ley actualizada. Y el que se come esa palabra, se está comiendo la ley actualizada. Y el que se las come y hace de acuerdo a esa palabra, a ese mensaje, vivirá por esa palabra, por ese mensaje, por la ley actualizada, por esas tablas de la ley actualizadas en el lugar santísimo. Vivirá usted, viviré yo, y vivirán todos los que murieron en el pasado. Las tablas de la ley. Ven ustedes lo sencillo que Dios hace todas las cosas. Ven ustedes cómo Dios materializa aquí en la tierra las cosas que en otros tiempos eran para el pueblo hebreo un templo literal, un lugar santísimo literal y un lugar santo literal, como Él lo ha materializado en su templo espiritual, todo en forma sencilla. Así es que gracias a Dios por la ley, por las tablas de la ley actualizadas en el lugar santísimo de su templo y en el lugar santísimo de nosotros como individuos. Tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, el mensaje de gran voz de trompeta, el
testimonio del ángel del Señor Jesucristo. Tenemos nada menos que las tablas de la ley actualizadas en nuestro corazón para vivir eternamente. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente a Rigoberto Osorio para concluir nuestra parte en esta noche y así todos ser despedidos con la bendición de la mano derecha, la bendición del primogénito, la bendición que viene con el librito que viene en la mano derecha. Qué cuadro tan maravilloso Dios nos ha dado en esta noche. En verdad, Dios nos ha bendecido. El libro está en nuestra alma, en nuestra edad, porque el ángel mensajero lo ha tomado del que lo trajo y lo ha colocado en nuestros corazones. Gracias a Dios por esta bendición tan grande. Yo creo que las personas que vinieron por primera vez